De bagaje cultural extenso y sencillez fuera de serie, sus conocimientos pueden superar cualquier búsqueda en Google. Es amante de la música, la historia y la información. Sin lugar a dudas es uno de los conductores más reconocidos, respetados y queridos de la radio en México. De niño, estudió en el Colegio Tepeyac de Lindavista y al momento de iniciar su carrera dedicó 2 años a estudiar teatro, para finalmente graduarse en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Sus inicios radiofónicos fueron en radioprogramas de México. Después de ello, en NRM fue reportero de Nota Roja y locutor. Y entre otras cosas estuvo en Rock 101. En 1996 entró a Grupo Asir, pasando por diversas estaciones del grupo como Óxido, Radio Asir, Superdeportiva y Mix. Programas en los cuales se ha dado el lujo hasta de participar como astrólogo. Hoy con nosotros, Iñaki Manero. Querido Iñaki Manero, me da mucho gusto saludarte y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Yo muy bien, Julio. ¿Tú qué tal? Pues uno aquí, mira, tirando, haciendo adobes, haciendo crecer la nación, luchando por la paz, la justicia y los 5 al pastor sin piña. Perfectamente. Y si no, que el pueblo nos lo demande. Y si no, que el pueblo o consulte los anexos, como decía Luis Echeverría, pero bien, hombre, aquí aprendiendo muchas cosas, ¿no? En este año. Oye, querido Iñaki, pues es un placer platicar contigo. Hombre. La verdad, te considero un gran amigo cuando uno es radioescucha fiel de tantos años. Y Sofía Sánchez Navarro nos va a acusar de que le digo lo mismo a todos, pero son los únicos 2 programas de radio que yo escucho. El de Sofía, a mí me dijo lo mismo, Chaparrito, sí, ya ves. Sí, va a decir, nada más es bien chorero. Pero la verdad es que sí soy chorero, pero en esta ocasión estoy diciendo la verdad. La verdad es que es un placer encontrar a gente como tú en el cuadrante. Nos haces los días llevaderos, tu inteligencia privilegiada, tu formación, tu cultura, es padrísima. Yo a Sofía, justo en el programa que tuvimos aquí, yo le decía que pues, yo, la verdad es que sí soy muy amigo de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, pero teniendo a Iñaki Manero en la radio, yo no necesitaba Google, porque él me hacía favor de obsequiarme conocimientos, hermano. Entonces, ahora ya tienes un competidor ahí, pero la verdad es que ha sido para nosotros, para muchos de nosotros, ha sido un gran maestro, lo eres. Tienes un toque, un tono, una educación, una formación, un sentido del humor padre y un bagaje cultural envidiable, man. Entonces, muchas gracias. Los conocimientos musicales también, desde luego, desde haber andado en los cuernos de la luna hasta otros lugares. No van a pensar los que son vulgares y prosaicos que esto es un bar o un tugurio. Era un programa de radio a la medianoche. Aunque sí, pero, pues sí ahora debe que de lo haber mencionas, algunos, tiene buen nombre, ¿no? Como para debe de haber algunos. Familiar y social, sí, ¿cómo no? En algún lugar de este gran país. De un gran país, sí. Un centro recreativo de esta naturaleza. Pero, Iñaki, cuéntame un poco, ¿cómo te ha tomado la pandemia? ¿Cómo la vas viviendo? ¿Qué ha pasado contigo? Pues mira, como te dije hace un momento, intentando aprender muchas cosas de esta pandemia, el intentar ver el lado positivo, ¿no? Siempre hay que ver la ventaja que uno puede encontrar en una tragedia tan terrible como esta. Desde luego no va a salir con la tontería esta de que me cayó como anillo al dedo, porque es una de las declaraciones más desafortunadas de la historia de la humanidad. Pero bueno, no, pero siempre hay que tomar el punto de aprendizaje de cada cosa que nos toca vivir en este mundo. La pandemia nos enseñó a que las circunstancias en cualquier momento nos pueden caer, nos puedan agarrar con los dedos en la puerta. ¿Llegaste a imaginar esto en alguna de tus elucubraciones? No, fíjate que a mí me encanta la historia y me encanta leer. Sí, muchas veces el asunto de las pandemias llama la atención, ¿no? Por el morbo. Por ejemplo, la pandemia del siglo XIV, la peste negra que diezmó Europa, acabó con más de 1/3 de la población europea. Entonces sí te mueve al morbo de saber cómo llegó y por qué, por ejemplo, a los judíos no les daba y a los cristianos sí, y esto desató también un odio racial. En fin, hay un chorro de cosas que se pueden aprender de las pandemias. ¿Por qué, por ejemplo, Isaac Newton, gracias a una pandemia, a un resurgimiento de la peste, porque la peste llegaba por oleadas, dependiendo en cada siglo había una nueva oleada de peste. En una de estas visitas de la pandemia a Inglaterra, pues en las universidades cerraron, ¿no? Esto de los cierres no es nuevo, también era una forma de controlar también la muerte de la gente, de practicar la distancia.
Y Isaac Newton, pues también lo mandaron a su casa y allá las pandemias duraban 2 años. Aquí vamos para un año, entonces quién sabe. Y no había todavía vacunas, ni tratamientos, ni nada. Ahorita tampoco, pero bueno. Pero Isaac Newton descubrió nada más la ley de la gravitación universal en pandemia. Entonces, eso para mí es una gran lección de vida, ¿no? El aprovechar lo que me van a mandar a mi casa, pues, ¿qué hago? Pues me pongo a trabajar, me pongo a idear, ¿no? Me pongo a aprender cosas nuevas. Oye, Iñaki, pero cuéntame una cosa. A ver, Sí. esto va a ser como una consulta médica, mi querido Iñaki. No, hombre, no te preocupes, no causa honorarios, no pasa nada. Claro, desde luego, y ofrezco además ser muy prudente con ciertas preguntas, pero No hay mira, fijón. aquí un tema. Veo que estudiaste en el triple, en el triple H, HHH. HHH, Colegio Tepeyac, Sí, Colegio del señor, Tepeyac. del Tepeyac, sí. Oye, Los frailes. por allá por los rumbos, además, te hiciste de las calles de Lindavista, hermano. Sí, cómo no, yo vivía en M- Chiclayo, entre Sierra Vista y Lindavista. Mucha Sí. gente ruda por allá, Julián García y sus secuaces y toda esa banda. No, pues esos eran verdaderamente periodos. Yo no me juntaba con esa pelusa, pero pues bueno, en fin, de infausta memoria. Amigos de la infancia de toda la vida, ¿no? Pero sí, Lindavista fue un lugar que me trae recuerdos muy gratos. Fíjate, nosotros de niños vivíamos en la Nueva Santa María, ¿no? Ya después, para acercarnos un poquito más a la chamba de mi papá, nos llegamos allá a Lindavista, cuando fueron mejorando las cosas. Y ahí pasé los momentos más padres de mi vida, haciendo muy buenos amigos, en el colegio del Tepeyac, que siempre fue una cofradía. Pero también era como una especie de sucesión de Romeos y Julietas, porque a un lado estaba el Colegio Mercedes, que era de mujeres, y unas 6 cuadras más adelante el Colegio Guadalupe. Entonces era escaparnos, irnos de pinta, ir a llevar serenata al Colegio Guadalupe o al Mercedes, ¿tú con quién andas? Con la de Mercedes o de Guadalupe, ¿no? Entonces era una especie de condado, ¿no? Casi, casi un pueblito Lindavista, Qué padre, la verdad es digamos, que siempre muy, muy se padre. hacen amigos ahí. A Sí, ver, la calle enseña, la calle enseña. sí, cómo no, Yo desde también luego. fui hijo de la calle, bueno, me decían de otra manera, pero sí fui hijo de la calle allá en Irapuato, Guanajuato, el Manhattan del Ajá, Bajío, la máquina del progreso. eras fresa, entonces. Sí, sí, fresísima. Y la verdad es que ahí se acostumbraba, ya sabes, salir a jugar a la calle y salían las mamás por la tarde, noche, ya métanse y se quedaban Sí, cotorreando las señoras una media hora que te daban de chance más para entrar hecho un absoluto asco directo a la regadera. hasta que no veías el balón, ¿no? Hasta que se Hasta hacía de que sí, noche ya no sí, sí, podías de ver el balón. noche a noche, y, o Sí. jugar escondidas y jugar bote pateado y jugar. O sea, eran otros tiempos, otro México. Pero oye, Iñaki, ¿cómo llegas tú a... sé que Sí, estuviste en arte dramático. Es decir, te querías sí, dedicar al teatro, hermano. sí, y sí fue un momento muy bochornoso en mi vida porque pues mis papás le tenían miedo a ese rollo. Como ya se habían dado cuenta, yo estaba en la Trova del Tepeyac, uno de estos grupos que iban a noches coloniales y que si la gandalla la rondalla del Claro. CUM, y entonces, ¿no? En fin, ¿no? Estaban los grupos musicales de niñas, de niños, y las noches coloniales eran un ambiente muy bonito, ¿no? Para el que estaba sobrio, ¿no? Finalmente el que se acordaba de la noche colonial. Sí, sí, claro. Y nosotros participamos en la Trova del Tepeyac, que era pues un grupo que ya tenía bastante renombre, ya tenía más de 10 años, dirigido por el maestro Manuel Rosillo, que por ahí anda también, y si va a ver esto, le mando un abrazo muy fuerte, uno de mis grandes maestros, inolvidable, maestro de música, y fue el que ha llevado la Trova hasta la fecha, la sigue llevando. Yo formaba parte del coro ahí en la Trova, además, y mis papás se dieron cuenta que me gustaba el rollo de la cantada y la actuada, porque también participaba en obras de teatro ahí mismo en el Tepeyac. Y como que tenía cierto temorcito, ¿no? Cierto temorcito de a qué se va a dedicar este niño, que no le vemos nada fácil. Mis papás pues, eran de esta época en donde eh, tener algo que ver con la farándula, pues era de mal visto, era de mal gusto, era perderte ahí en los caminos del mal, ¿no? Aunque todo el mundo está pues viendo siempre en domingo, los domingos para ver la farándula, ¿no? Exactamente. Y a mí sí, yo sí tenía ese gusanito de cantar, de actuar, de bailar jamás, ¿no? Ni los ojos bailo, pero bueno, por lo menos estar dentro del medio del espectáculo, ofrecer, expresar lo que yo sentía por medio de la música. Y empecé a meterme en grupos de teatro ahí en Lindavista también, en grupos musicales, en grupo de rock con amigos también de la misma colonia. Y cuando terminé la prepa,
me metí a estudiar arte dramático a una escuela que era un centro de capacitación artística, que estaba ahí en la calle Quintana Roo, en la colonia Condesa. Pero le dije a mis padres que yo me iba a meter a estudiar veterinaria a la UNAM, porque el negocio familiar era un rancho de vacas lecheras. Entonces, cuando mi papá me preguntó, ¿tú qué vas a estudiar? ¿Qué te vas a poner a estudiar? No, pues, ¿qué te parece veterinaria, papá? Para poder, hombre, fantástico, fenomenal. Y bueno, le dije que iba a ir a la UNAM, ¿no? Y efectivamente en algún momento sí pensé entrar a la UNAM para darle gusto a mis viejos, pero justo en el momento en que estaba a punto de meter mis papeles en la ventanilla, dije, no, es que esto, me encantan los animales y hasta la fecha me fascina, me encanta la biología, pero esto no es lo mío, ¿no? Y me metí a estudiar arte dramático, engañando a mis papás. Nada más que se dieron cuenta de una manera también harto bochornosa, porque un día mi mamá limpiando ahí en mi cuarto, abrió un cajón y ahorita te digo que se encontró porque una noche me manda a llamar mi mamá, me pone así los cigarros y el encendedor así en la mesa de la cocina y un café, ¿no? Hijo, siéntate. ¿Qué pasó, mamá? Yo tendría 19 años, casi 20 años. ¿Qué pasó, mamá? No, siéntate, hijo, quiero platicar contigo. Tu papá y yo estamos preocupados, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque mira, mi hijo, queremos ser respetuosos y queremos entender las inclinaciones de cada quien, ¿no? Así casi. Digo, a ver, pero ¿por dónde va esta señora? ¿No? Bueno, sí, mijo, es que, mira, cada quien sí tiene su forma particular de ver la vida. Y a lo mejor, pues ya sabes que hay gente en el mundo pues que le gusta gente pues de su propio sexo, ¿verdad? Yo, a ver, ¿de dónde vas, mamá? ¿No? Es que mira, mijo, me encontré esto, pero no quiero meterme en tu vida. Y me pone 2 botecitos de maquillaje. O yo tomaba clases de maquillaje también en la Claro, escuela pues de sí, dramático, claro, ¿no? claro, Maquillaje de caracterización y demás. claro. Y me los pone así en la mesa. Hijo, no te queremos juzgar, solamente queremos entenderte. Híjole. Entonces dije, no, ya sé por dónde va esto. Le dije, a ver, mamá, sí tenemos que hablar, pero no es lo que estás pensando. No, y fíjate que eso me sirvió también para que el remalazo no fuera tan fuerte, ¿no? Para decirle, oye, pues sabes que sí te estuve engañando a papá y a ti durante casi un año, Pero creo que pues fue no un estoy gran exagerando. respiro, fue un gran respiro, ¿eh? Sí, bueno, para todos en la casa, porque ya se había esparcido el Sí, rumorcito, claro, ¿no? En ya toda te la volteaban casa, a ver obviamente. incluso los vecinos con sospechosismo y todo. Sí. No, ya se escondían a sus hijos y todo, ya sabes. No, ya sabes la época que de repente nos tocó vivir. Ahorita, gracias a Dios, hay una No, es época de otro, mayor apertura. la inclusión es otro La tema. inclusión, exactamente, ¿no? Que es otro tema extensísimo. Todavía no aprendemos bien la lección, pero por ahí va. Entonces, eso también, bueno, hizo entender a mi papá y a mi mamá que la gente puede tener otro tipo de aficiones, de gustos y de maneras de expresar lo que llevan dentro, ¿no? Que no tiene nada que ver con el negocio familiar, pero que son cosas que a lo mejor si en la vida, si en tu casa, si en tu familia jamás había aparecido. El clásico, aquí todos hemos ido a médicos, tú tienes que ser médico, ¿no? Y mi abuelo era mucho peor, me aventaba unas discusiones terribles con mi abuelo. Y finalmente lo entendieron de tal suerte que incluso ya mi mamá en mi cumpleaños me regalaba, según ella, iba al Palacio de Hierro a comprar ropa para artista. Preguntaba, ¿no te das ropa para artista? Me Señora, daba la como cabeza. de qué género, ¿no? Sí, no, ¿De qué exactamente, ¿no? género y época? Género y época, señora. No, pues época más o menos. Ay, De repente camisas floreadas y cosas así, ¿no? Pero bueno, entonces la amé, ¿no? Porque finalmente empezó a entender que no está peleado eh, eh, con ser una persona que lleve una vida pues prácticamente igual a la de cualquier vecino, ¿no? No eres un degenerado sexual, ¿no? No eres una persona que busca tener cosas oscuras o esqueletos en el closet. Lo mismo pasa con abogados y con pilotos y con médicos, ¿no? Y que si yo hubiera a lo mejor tenido otro tipo de inclinaciones sexuales, pues también se lo hubiera dicho, ¿no? No hubiera habido ningún problema. ese era el momento y el lugar. Ese era el momento, ¿no? Pero ellos entendieron que un artista, pues es un oficio, ¿no? Pues igual como cualquier otro, finalmente, con las ventajas y con las desventajas que puede tener cualquier chama en el mundo. Y creo que también ellos aprendieron algo esa noche. Pero finalmente te vas abandonas el arte dramático, Sí, la lo escuela de dejé, actuación y te estudié, vas a la sí, Ibero. lo dejé 2 años. Bueno, más bien estudié 2 años el arte dramático, terminé ese curso
Y sí, yo también consideré que a lo mejor para tenerlos más tranquilos, estudiar una carrera universitaria que tuviera que ver con lo que a mí me gustaba, ¿no? Y que me pudiera dar a lo mejor un poquito más de proyección profesional, ¿no? Cosa que Y por eso sucedió. entré a cosas, bueno, en la Ibero a estudiar ciencias de la comunicación. Y pues gracias a Dios dije, pues sí, también de aquí soy, ¿no? Porque manejas mucho creatividad, manejas mucho el gusto por el conocimiento, el gusto por la lectura. Es una carrera donde lees mucho, donde tienes también eh, muchos temas sobre humanismo, ¿no? Filosofías, literaturas, eh, eh, tratas de entender todos los temas del el quehacer humano. Y eso fue lo que me gustó mucho. Y la radio que no existía en aquel entonces en la Te Universidad toca Iberoamericana. la época padre del nacimiento prácticamente de Radio Ibero, ¿no? Radio Ibero, de hecho, no existía. Tampoco existía el subsistema de radio. El subsistema de radio había desaparecido desde hacía 10 años porque no había interés en la radio, ¿no? En la Ibero. Eh, y llegando a cierto semestre tenías que escoger si subsistema de tele, de cine, de radio, de mercadotecnia, de publicidad. Y un cuate mío se acercó, que es también un enamorado de la radio, Ángel Cabrera, y me dice, mira, yo sé que tú eres bien flojo, igual que yo, ¿no? Entonces te voy a querer, te voy a enamorar de la radio. La radio no tienes que hacer mucho trabajo, ¿no? Si quieres yo te ayudo con las tareas y yo te ayudo con lo demás, pero necesitamos juntar a 8 personas para que nos abran el subsistema de la radio. Entonces, si quieres, éntrale para hacer bola y después yo te ayudo con los trabajos y todo. Nada más quiero que Que hagas firmes, número, que hagas número. que hagas número exactamente. Y le dije, órale, va, ¿no? Le entro. Pero me empezó a gustar tanto el lenguaje radiofónico, me empezó a gustar tanto la capacidad y el reto que significa el crear atmósferas, el crear universos, nada más con la pura palabra, que dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Porque si bien ya vienes tú, ¿no? Porque eso yo creo que uno lo trae de nacimiento. Ya vienes tú con universos alternos flotando en tu mente y no tienes una manera de sacarlos. ¿Por qué no los sacas por medio de la palabra y por medio de la literatura? Y me encantó. Y buscar la forma de hacérselo creer a la gente. Y ahí me acordé también de una frase de Shakespeare, ¿no? El teatro es una gran mentira y está en el actor hacérsela creer al público. Y luego también la famosa anécdota de Orson Welles, ¿no? Con esta obra de H.G. Wells, que no estaban emparentados, de la Guerra de los Mundos, ¿no? Que ya es un caso típico dentro del estudio de las ciencias de la comunicación. ¿Cómo puedes lograr? Y Orson Welles fue chiripa, ¿no? Él ni siquiera lo pensó que iba a provocar todo lo que provocó. Pero ¿cómo le puedes provocar a la gente? ¿Cómo le puedes meter? ¿Cómo le puedes hacer que la radio se convierta en el gran teatro de la mente? Eso fue lo que me sedujo de la radio. Y hasta ahorita, Bueno, de 30 años hecho, después. pero voy a ir más adelante a eso, Sí, claro. cuando aceptas ese programa de las 12 de la noche, Sí, cuando todo mundo pensaría que es un horario despreciable y tú le encuentras el sentido en que es el momento en que ya todo mundo está a disposición de escuchar con la mente abierta y con la creatividad y la imaginación dispuesta y tú uh-huh. le sacas provecho, pero voy más adelante para allá. Pero, oye, a ver, terminas la universidad y ¿a dónde vas? ¿Qué pasa? Termino la universidad y antes de empezar a pensar pues en hacer la tesis y demás, me llegó mi primera oportunidad de hacer una chamba, en un casting para una estación de radio que hasta la fecha se sigue llamando igual, se llama Alfa, ¿no? Pero antes era parte de Radioprogramas de México, estaba ahí en La Presa, ¿no? Sí, En claro, Radioprogramas de Periférico Sur, México, claro, sí. Radioproblemas de México, pero bueno, Radioproblemas de donde, México, sí. donde estaba Radio Red y Sí, estaba claro, claro, sí, sí, Radio sí. VIP, que era una estación Sí, completamente hablada bueno, en inglés, ¿no? sí, Muy sí. bueno. Te estoy hablando de 1989, de diciembre de En 1989. aquel tiempo estaba por ahí en Radio VIP Eduardo Sastré. Sí, claro, Eduardo. Eduardo Sastré, Herminio Rebollo, no, pues eran otros. Enrique Muñoz estaba Enrique Muñoz, que estaba en con Red. Gutiérrez Vivó en Red. Uh-huh, No, sí, qué cosa. con José Gutiérrez Sí, Vivo. claro, sí me acuerdo. Uh-huh. Y era la que dirigía Radio VIP, era Kathy Loretta, que era Sí, una claro. México-americana extraordinaria. Para mí era la reencarnación de Janis Joplin, porque me la pasaba fabuloso con ella, Claro. platicaba, ¿no?
Y ya después me la volví a encontrar en Núcleo Radio 1000, pero bueno, es otra historia. Y ahí estuve 9 meses, todo un embarazo. Porque ¿Y debut y despedida o qué? debut y despedida prácticamente. Empecé con este horario maldito de las 6 de la mañana, ¿no? Parándome a las 5 y Sí, caray. a las Bueno, no has 4 y perdido media llegando. identidad, ¿eh? No has perdido identidad. No, no, y no he perdido otras cosas a pesar de todo, porque ya llevo 30 años haciendo lo Hay mismo. costumbres que se quedan. No, Luego, fíjate que nunca te acostumbras, ¿eh? Me decía don Guillermo Ochoa, mira, yo llevo 50 años así levantándome tempranito y jamás te acostumbras. gran amigo y emplazado a estar en este programa, ya me lo prometió. Ajá, Más allá de la vida va, ya me prometió que va a conversar aquí con nosotros. Nada más me dijo, dame chance a que andaba saliendo ahí de algunos temas de sí. salud y ya está comprometido acá. Gran amigo, gran maestro, gente de entrañable. Yo me sigo chutando la vida va ahí en Sí. su... Me la manda por, En ya, no sé el por dónde, podcast. sí, en el Ujú, podcast, sí, me la manda. ujú. Maravilloso, maravilloso. Hace unas crónicas de vida padrísimas. No, para mí ha sido el gurú Maharishi, guía espiritual, no sé cómo lo quieras llamar, ¿no? Entonces, para mí, o sea, como mi gran examen profesional de ciencias de la comunicación fue haber entrado en el espacio radiofónico de Guillermo Ochoa, que No, es también padrísimo, fue un padrísimo, reto, padrísimo. man. Fue No, un gran bueno, pues reto, un gran imagínate reto. también con un personajazo. Pues ya entiendo la escuela, mi querido Iñaki, ya la entiendo. 1991, no, pues a ver, Guillermo le veía la ortografía hasta lo que decías en radio, hasta Sí, lo no, todo, verbal. todo, O todo. sea, Guillermo lo tomaba todo de dos formas, en dos deportes, ¿no? Uno era en el box, ¿no? Porque primero te arrinconaba, te ponía contra las cuerdas y veía que también respondías. O como en el béisbol, que son dos sus grandes amores, ¿no? El box y el béisbol. Te aventaba la primera pelota, a ver si te si cantaban el strike o no, reaccionabas, si claro. reaccionabas y cómo reaccionabas, a ver qué agilidad tenías. Nada más que esto, Guillermo Ochoa, ya nos estamos adelantando un poquito, fue ya en el 90, híjole, 98, Ok. 98, 99, ya estando aquí en mi Ya casa estabas en en Grupo Asir, Asir. claro. Ya estaba en Asir, efectivamente. Pero te digo, Nos bueno, brincamos había ahí la parte programas de NRM, NRM. 1991, 92. 91 empecé, nada más había chamba para coordinar un noticiero que se llamaba La Ciudad, que lo conducía el profesor Juan José Bravo Monroy, paz descanse, también un gran maestro ¿Cómo de no? periodismo. Y empezaba también a las 6 de la mañana el noticiero y yo, bueno, me sigue persiguiendo este horario maldito, ¿no? Tenía que llegar yo a las 5 pues, a revisar notas y a distripar periódicos y a coordinar entrevistas para el profesor. Ya después me fueron soltando un poquito la rienda. En alguna ocasión, pues que no había un reportero de Nota Roja, pues me mandaron a mí a cubrir un Sí, incendio ahí. caray. Sí, sí, sí. Ahí donde viste que lo de la universidad era simplemente ficción, claro. Sí, claro, claro. Y es que la universidad te acostumbra sí es una pequeña jaula de oro, sí te invita a ser ordenado y a ser disciplinado, ¿no? Pero, Sí, te pero no forma, te enseña lo que aprendas, te no forma, te pero enseña lo acá que te aprendes en la deforma. calle. Sí, Sí, no, exactamente. no, En la claro. calle es donde realmente aprendes y realmente te haces. Primero te da la disciplina probablemente de la universidad, Oye, te da el método de estudio. te tocó todavía para locutoras hacer tu examen y tu licencia de locutor y todo ese rollo. Ujú. ¿Sí te Sí, tocó? cómo no. La Sí, Secretaría de sí, Gobernación, la Subsecretaría de Normatividad y Medios. Bueno, sí, RTC ya era aquello era toda una fiesta. Y había sí. varios tipos de licencia, ¿te acuerdas? Sí, la licencia A, Ajá. que era, tenías que hacer primero un examen terrible que todo el mundo reprobaba, Sí, que era claro. de conocimientos generales, Sí. era una bestialidad de examen. Si pasabas, te citaban para 3 exámenes más en un solo día, que era pronunciación de lenguas extranjeras, ley federal de radio y televisión y cabina. Sí, caray. Oye, y Eso vino pasa, a demeritar. no, pues claro, bueno, claro que lo demeritó, ahora hasta Divela Sí. hace programas de YouTube, imagínate. Sí, sí, sí. Vamos bien. No, pero no, para ¿Eh? nada. Oye, ¿y llega a tu vida en algún momento una buena llamada de parte de Luis Gerardo Salas? Fíjate que ya estando yo en NRM, estaba en noticias escribiendo, a lo mejor las editoriales, después me soltaron las editoriales que leía el patrón, ¿no? O de repente pequeños espacios con pequeñas entrevistas que me iba permitiendo el profesor José Bravo Monroy. Y me encuentro con Jaime Pontones.
Jaime Pontones era maestro de la Ibero. Claro. Y él en alguna ocasión me vio tocar en un grupo de rock cuando fuimos a presentarnos ahí en la Ibero, mis cuates, Linda Vista y yo. Y me dice, tú eres el güey que tenía toda la cara pintada, así como de Kiss, y que tenía como una cicatriz de lápiz labial. No sabes qué padrísimo, güey. No sabes. Oye, yo te quiero en mi estación, tengo una estación sesentera. ¿Qué tanto sabes de los 60? No, pues yo me eduqué con mis primos. Mira, en casa de mis papás, mi querido Julio, lo más pesado que se escuchaba era Mocedades. No, ¿No? ya era un escándalo. No, pues ya era heavy metal eso, güey. En la calle vacía, en la calle en la plaza vacía, en la plaza vacía. vacía. Nada vendía el Sí. vendedor, claro. Sí, no, pues eso es una letra muy profunda en Frank Zappa, güey, ¿no? Bueno, entonces yo me escapaba, me iba a casa de mi tía Carmela, mis primos que eran más grandes, y mis primos tenían Led Zeppelin, porque mis primos eran bien fresas, la neta, y siguen siendo bien fresas, pero bueno. Pero mis primos se oían a Traffic, a Led Zeppelin, a los Beatles, a los Rolling Stones, etcétera, etcétera. Y y eso fue lo que me empezó a formar también musicalmente, ¿no? Que sí, que de repente pues tengo aquí algo de Mocedades por algo de cultura musical. Mi papá siempre gran aficionado a la zarzuela, mi papá le encantaba Claro. cantar y le encantaba cantar Pues zarzuela. El Canal 11 y los espacios de zarzuela, claro. Sí. Ahora son los espacios de Ackerman. Sí, bueno, No, sí, ¿verdad? y No. bueno, y No, Sabina, no. Sabina. Ya va a tener cada quien el suyo. Si haces un berrinche, te dan tu programa. Ay, Dios mío. Bueno, pero bueno, en fin. Y el asunto es que sí le dije a Pontones, no, pues sí me gusta esto, esto y esto y esto, pues tú me viste. Oye, yo tengo una estación que voy a lanzar de los 60 que se llama Radio Alicia. Por Alicia, el País Es de el las País de las Maravillas. Maravillas, claro. Sí, no. ¿No? Y acuérdate que estaba muy conectado con el rollo del ácido lisérgico y toda Eh, esta. Luis Carroll y todo el tema, ¿no? Pues es que El- la obra de Luis Carroll es un viajezote. la onda hippie, Lo que se hace psicodélica. chiquito y lo que se hace grande, Yo ¿no? creo que No, de no ahí balde. sacó el difunto Héctor Suárez aquella frase de qué pasitos tan chiquitos con tamaños zapatotes. Sí, sí. De que, O la de Gulliver, sí, ¿no? Le hablamos Gulliver, gigante, sí. lo estaba pasado y todo. Y bueno, Jefferson Airplane hizo una canción, la canción que despertó la era de la psicodelia en el 67, que se llama White Rabbit, el conejo blanco. Y todas eran referencias a la obra de Lewis Carroll. Como una novela escrita en el siglo XIX, pues puede tener Puede hacer tantas referencias a lo que referencia, estaba ¿no? pasando. Claro. ¿Sí? A lo que estaba pasando en los 60 con la experimentación. Fue la gran década de la experimentación. Yo soy hijo de los 60, yo nací en 64, pero me Yo acuerdo en muy bien del 69, 68. en el año, ¿eh? En 69. Bueno, hay quien nace también en el 70, pero bueno, nace, ok, está bien. Pero me acuerdo del movimiento del 68, tenía 4 años y me acuerdo que estábamos ahí escondidos debajo de una mesa, porque los medios de comunicación, ¿no? Le decían a la opinión pública que los malos eran los estudiantes Sí, claro. y la gente se lo compraba. Bueno, hoy, hermano, Hoy se lo siguen hoy se comprando, siguen 30 comprando las millones sí, mañaneras todavía. Uh-huh. se la siguen comprando. Pero bueno, y le dije a Pontones, pues yo encantado de entrar en la estación y sácame de noticias, rescátame de noticias. Entonces fui haciendo así como poquito a poco ya mi transición, ¿no? Primero empecé a De llegar la ya sin parte oscura corbata. a la parte agradable de Sí, la radio. a la parte agradable empecé a llegar primero sin corbata, nada más el saco, ya me veían ahí los de noticias. ¿Cómo este Sí, ya güey no medio trae? raro, Así. claro. Ya después traía una pulsera de más, ¿no? Y hasta que ya hice la transición y cuando Radio Alicia se terminó porque iban a poner un espacio para el Tratado de Libre Comercio justo, y ahí es Sí, donde aquella llega Katy estación en Loretta. inglés, ¿no? Uh-huh. Una estación que era así justamente por el Tratado de Libre, pero no tuvo éxito, ¿no? Express Radio, no, finalmente, y en AM, y además que era para la gente norteamericana que vivía en México y tal. Y Katy Loretta también me dio chamba como locutor, pero en inglés, hablando en inglés, presentando canciones en inglés en espacios musicales. Luis Gerardo, sobrino de don Guillermo Salas, ¿no? Por eso estaba Luis Gerardo como director de Rock 101. Sí, claro. Y bueno, alternaba entre Express Radio y me mandó llamar un día Luis Gerardo Salas y me dice, oye, me ha gustado mucho lo que hiciste en Radio Alicia con Jaime y demás, pero fíjate que no tenemos espacio para ti, man, en Rock 101. Me encantaría que estuvieras en Rock 101, pero ya tenemos todo el espacio cubierto. Nada más hay uno a las 12 12 de la de la noche. noche. Y dije, va, güey, lo tomo. Oye, pero entras a trabajar, me vale gorro, yo quiero estar. Lo tomo. ¿Pero de qué vas a hablar? Tú déjamelo a mí.
Tú no te preocupes. Ah, pero no quiero que llenes espacio, porque si no te corro. No te preocupes, no te preocupes. Entonces, como siempre me gustó también todo este rollo de las ciencias funky, ¿no? Me encantaba la parapsicología y los ovnis y todos estos Sí, asuntos sí, raros, sí, duendes y medio compadre de vampiros. Maussan, sí. Ujú. Sí, bueno, una vez entrevisté a Maussan, no sabes qué gozada de entrevista. Pero además yo siempre he tratado esos temas con un tono más escéptico, ¿no? De buscar las causas y el por qué y explicarle a la gente, a ver, ¿por qué no puede ser? Y en dónde dice la ciencia hasta aquí, ¿no? Claro, sí. Entonces, ese tipo de cosas me gustan, no simplemente el Sí, creer a no pie juntillas, entregarte, no entregarte, no digamos. entregarte a eso. Y empecé con ese programa y empecé con teléfono abierto. Dije, no importa, si es una mentada, ni modo me la aguanto. Que venga. Pero no sabes qué bonito, ese público es el más agradecido, porque nadie los pela, Julio. Es un público que vive de noche, que Oye, sueña ese, de a ver, noche. es el taxista, es el taquero, es Ujú. el señor que maneja el autobús. O sea, Es un el chorro de arquitecto, personas, el arquitecto que está haciendo sus planos ya cuando todos se fueron a dormir. el médico, la enfermera. Sí, bueno, Sí, esos sí, también escuchan radio de repente. sí, sí, de repente está. Pero sí, hombre, pobres. Y por eso al grupo de Radio Escucha yo les puse la banda lunática. Entonces, pues uno es el que aúlla y los demás responden, ¿no? Sí, claro. Como una manada de lobos. Claro, Entonces, así claro. les pintaba yo ese. Por eso es este gran teatro de la mente que te decía porque tú también te lo crees, estás en ese momento, en esa atmósfera, tú mismo te lo creas también. Y entonces dejaba el teléfono abierto, yo leía alguna cosa, ¿no? Alguna poesía o escribía algo o daba la introducción a un tema y abría ya los teléfonos y la gente era el que hacía el programa, la gente dirigía el programa. Y se hacía una dinámica padrísima. Porque yo al principio dije, hijo, 12 de la noche, va a tocar borracho, va a tocar nada, ¿no? Solamente un par de, oye, ¿qué me vas a regalar? ¿No? Ya sabes, no tienes boletos para el concierto. Estaba yo Sí, no. temblando. Pero una vez, Pero una, la dos radio, a ver, veces. la radio es el gran Sí, poder, es la gran magia de desarrollar la creatividad, la inteligencia, la imaginación. O sea, totalmente. mucha gente a ti te conoce, obviamente te conoce, eh, pero muchas personas ni siquiera asocian el físico de una persona de la radio con la voz de una persona de la radio. O sea, muchos de tus radioescuchas podrán conocerte Sí. físicamente o no, pero sienten contigo una identidad y una hermandad brutal. Es una A lo mejor en empatía. la vida te van a ver. A lo mejor en la vida. Ahorita ya con las redes sociales Sí, ya te claro, ven. eso es lo afortunado, ¿no? Pues Instagram, las que Antes uses. no. Pero O sea, antes ¿tú te era, acuerdas? pues, ¿quién Sí. decía? ¿Quién es fulano de tal? Ay, pues, es el señor de la radio, es la señora de la radio. Bueno, ¿te acuerdas? El gran ejemplo sobre esto es don Mario Vargas. ¿Te acuerdas de Claro, claro, WFM, WFM, Fuego claro, en la sí. pista, ¿no? Para sensibilidades más allá del huevo tibio? Todo el mundo se lo imaginaba de distintas formas, porque era el gran show de los 70 de la música disco de don Mario Vargas y de principios de los 80. Pero nadie le vio la cara a don Mario Vargas, jamás, ¿no? Recordemos el sonido ambiental del Estadio Azteca, ¿no? Claro, O claro, sea, Melquiades. tú podrías estar al lado de don Melquiades, no saber que él Sí, era la voz institucional del Azteca. don Melquiades. Alguna vez Melquiades llegó a ponerse a cámara en Canal 5, Sí, sobre claro. todo en los especiales navideños salía Melquiades y vamos a ver al Grinch y vamos a no sé qué. Pero era la voz de Canal 5. Solamente muy pocas veces estaba Cuadro Melquiades. Nadie sabía quién era la voz del Estadio Azteca ni la voz de Canal 5. Y lo mismo también pasó con esa, queriendo mantener esa magia de la radio, pasaba con el Negro González Iñárritu, con Martín Hernández, con Charo Fernández en Rulo FM, ¿no? Que hasta mucho después se supo quiénes eran estas tres personas que estaban en la Muchos radio. de ellos compañeritos de Esteban Arce. Sí, El exactamente. negro incluso en el en el equipo de fútbol del Asturiano. Uh-huh. Eh, Por tu los cara. dos, sí, 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 bueno, yo respeto, ¿verdad? Pero si eran compañeritos de equipo en el Asturiano. Uh, Y Charo Fernández, pues la que le da la primera oportunidad a Esteban Arce también de entrar a estos temas. sí, Es sí, Charo. que hay personas en la vida de la comunicación en México que son personas claves. Y son inolvidables y son entrañables. Ya ese es el caso de Sofía, ¿no? O sea, gente que realmente Ah, la hizo una Sofía. generación en radio. Lo mismo Luis Gerardo Salas, Jaime Pontones, en fin, ¿no? Toda la gente que hizo esa generación de los 80 en radio y que renovó el concepto de la radio, el concepto de la radio regalo, por una radio que te ofrecía un poquito más.
Claro. Que sí tenía el gimmick, sí tenía el gancho del regalito y te doy boletos para el concierto, te llevo a Estados Unidos, pero te ofrecía algo más, te daba un contenido extra, ¿no? Y gente que O sea, te implementaba hubiera pensado. estilos, ¿no? O sea, Ujú. un Gutiérrez Vivó, ¿no? Un Un Gutiérrez Gutiérrez Vivó Vivo, marcando el que, paso en la radio. sí, claro, claro. O sea, que, bueno, los eslogans los seguimos recordando como si fueran de ayer, ¿no? Y Ajá. generaciones enteras los conocen. Eh, Creo que fue de los primeros en enojarse haciendo un comentario sobre lo que sea y golpear la mesa y ponerse furioso en contra del gobierno y hablar y despotricar, cuando antes solamente nos circunscribíamos a leer la nota. Sí, Pero claro. comentar la nota era, olvídalo, ¿no? No somos soldados ¿no? del sistema. Sí, Y sí, sí, Gutiérrez no. Vivo fue de los primeros en salirse de ese contexto y en enojarse y tener un contenido social, ¿no? En su comentario. Bueno, lo hacía justamente, el ser disruptivo implementó un Exacto. nuevo modelo que hoy pareciera algo normal, Uh-huh. ¿no? O sea, Y pero hoy la es verdad, cosa cotidiana. bueno, desde ahí hasta Chumel. Hay de todo en la Hay de vida del todo, Señor, de ¿verdad? No todo, sí, podemos claro. juzgar, pero No, no, pero son estilos y cayó de formas hacha. que, Sí, son estilos y formas y formatos sí, que antes no lo imaginaba, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo llegaba a casa de mis abuelos, que estaban aquellas consolas en la sala que sí, eran tocadiscos, televisión y radio, un sí. cajón, sacabas el tocadisco y ya sabes, yo era el cámbiale, ¿no? O sea, cámbiale y ajustale a la antena Eras el para que control el remoto, control sí. remoto, sí, el zape te lo indicaba, ¿no? Súbele, Sí, sí, bájale, sí. Dale, ¿no? güey, Sí, sí, regrésale, y súbele. gírale para que se vea bien, ¿no? Sí. Ahí. Yo me acuerdo llegar a casa de mis abuelos y aquel programa de Sábados con Saldaña, ¿Cómo no? para los jóvenes de ayer, de hoy y de siempre. Era todo el sábado. Y él con Era todo el sábado. un moño una corbata de moño Ujú. de las grandes, con su smoking, al lado del piano, y programas además larguísimos. Esa era la nostalgia, porque era parte de toda esa barra donde estaba Saldaña. Yo no sé cuánto le pagaban a Saldaña, pero o ponían dobles, ¿no? Porque estaba ahí él todo el Pero día metido. Desde duraba, sopa de letras hasta la era nostalgia. eterno el programa. Era eterno ese programa. Era otro tipo de tele, pero ya me estoy desviando a Sí. la tele, ya te estoy llevando a mis caminos sin No, hombre, querer. no, está Pero a bien, ver, pues siempre son recuerdos padres. oye, a ver, y luego llegas a Grupo Asir y ahí has hecho de todo, en Sí, el buen sentido. terminando cuando se cierra, decía Luis Gerardo Salas, y siempre con mucha razón, la radio es lo que ocurre entre canción y canción, ¿no? O Claro, sea, claro, qué bonita frase, claro. y algo que aprendí también de un maestro en radio en la Ibero es, si no tienes algo inteligente que decir, No pon la lo otra digas, canción, claro, sí, claro. pon la otra rola, ¿no? Entonces, eso se me quedó muy, muy, muy prendido. Y para mí siempre la radio fue eso, ¿no? Hacer una radio que, ok, no importa el género musical, así sean rancheras, sea bachata, sea lo que tú quieras, pero siempre que tu contenido sea algo que la gente se pueda llevar a su casa y le pueda servir para el resto de su vida, Claro, ¿no? sí, Por muy frívolo que pueda hacerte el contenido, por muy frívolo que pueda hacerte tu programación musical, siempre la gente se tiene que llevar algo a su casa. sí, Y eso lo hace radio. era un poquito el principio que yo tenía en Canal 11, ¿no? Yo decía, un canal de Sí, educación para la vida, ¿no? O sea, exacto. cuando apagas la tele y viste algún programa, pues que algo te dejó, pues ya lo hicimos, te dejó algo positivo para tu vida. Cuando Canal 11 se convirtió también en un canal inteligente, en un canal que dejaba de ser pues el medio de expresión del Desde el Estado, ¿no? Estado, humano. Porque además era como una leyenda Ni urbana el siquiera Canal del 11. Estado, del gobierno, man. Sí, Porque hubiera exacto. sido del Estado todavía, pero del gobierno en turno. Verás, Bueno, cuando yo era niño, Canal 11 era una leyenda urbana. sí, sí. ¿A poco hay un Canal 11? ¿Y qué pasa en Canal 11? ¿No? Claro. Y ponías el canal para ver y siempre con, ¿no? Y veías un señor ahí hablando cosas aburridísimas. No, pues no puede ser. Entonces ya le pasabas al 2, al 5, al 4, porque había muy poquitos canales. Pues nada más había 5 canales. Y Bueno, el sí. canal 8 que era de Monterrey, que El después 8 de Monterrey, que no se de veía Tim, no se veía en toda no, la República, obviamente. no se ve en toda la República, después lo absorbe Televisa, y es donde sacan de ahí gente como Jorge Gutiérrez Zamora con la Calaca Sí, Tilica y Flaca, ¿te acuerdas? O claro, Guillermo Ochoa. Hoy Guillermo mismo Ochoa. empezó, el Hoy concepto hoy mismo, mismo empezó ahí. magnífico, magnífico. ¿Sí? Hoy mismo. Eso también vino a cambiar la estructura de los noticieros.
Porque de repente un señor se arriesga, así la cuestión es arriesgarte, pues ni modo, si la cajeteaste, pues, Pues ya ni pero modo. no todos los batazos tienen que ser de hit, ¿no? Guillermo Ochoa se atrevió a meterle contenido, por ejemplo, simpático a la gente o algo, o entretenimiento en un noticiero que por lo general un noticiero era cartonado y leer las Rígido, noticias se acabó claro. rígido, ¿no? Guillermo Ochoa empezó a meter bromas, empezó a meter variedades, empezó a meter cantantes, empezó a meter músicos, empezó a meter cultura, ¿no? Ese Cultura gran, general, ese gran estilo de entrevistar. el gran estilo de A ver, entrevista. Guillermo logra sacarle a cualquiera la verdad más oculta, sin Sin duda Tehuacán. alguna. Sí, Pues que hay en otras así es. instancias que lo logran también, pero sí. Entonces eso fue la gran revolución también en la televisión que a muchos nos sirvió en los años 80. Yo aprendí mucho también de ver hoy mismo con Guillermo Ochoa, pero en otro lenguaje, en el lenguaje de la imagen auditiva. Oye, ¿qué es lo que te ha mantenido en Grupo Asir tantos años, Iñaki? Este, ¿La libertad? el café. Eso es muy buen Sí, café. el café. Eso, No, sí, tienen ¿sabes instalaciones qué? muy cómodas y muy bien ubicadas. Muy bonito. Es una gran familia, Grupo ASIR. Empezando por don Francisco. Tengo el ¿No? privilegio de conocerlo muy bien, sí. Don Francisco no es porque siga siendo mi jefe, No, es de primera, de primera. pero es uno de los seres humanos más simpáticos y más decentes que yo he conocido en la vida. Es de estas personas que te platica su historia, ¿no? El dueño de la empresa llega y saluda a la persona de intendencia y le pregunta cómo está, cómo va, cómo está su familia, se sube a su oficina, ¿no? Y se para con otra persona y le platica. Este señor es de esas personas que a mí siempre me recordaron a mi padre, que un trato lo cerraba con un apretón de manos, Claro. ¿no? La La palabra. palabra vale, claro. La palabra. Una vez cerró un trato de una radiodifusora, me platicaba él, escribiendo en una servilleta en un restaurante. Y ahí Mm. están las firmas, y ahí está el contrato de la radiodifusora en Y Morelia. aunque la servilleta se hubiera perdido, la hubieran honrado. La palabra ahí estaba. Claro. Era No, no. gente de palabra. Entonces, esa decencia se la transmitió a sus hijos. Y yo creo que, pues hombre, uno trabajando ahí, si el dueño de la empresa es así, ¿por qué uno no va a ser? No, bueno, Son sí, cosas claro. que se pegan y que van permeando, ¿no?, hacia los empleados. Es una filosofía de trabajo. Mira, uno siempre tiene sus demonios, yo tengo los míos, pero sí una filosofía de vida es pues que la gente no tiene por qué soportarlos, ¿no? Entonces me los aguanto, no sé si esté bien o esté mal, pero, pero intento que estos demonios no salgan a hacer fiesta, En porque los la gente programas. no lo merece. A veces sí, mira, fíjate, a veces sí tienes permiso de Hay sacar un temas ratito al que a hígado. todos, no, y hay Hay temas que temas, a ¿no? todos, y más hoy en Somos día, humanos, y más ¿no? hoy en día hay temas que sí calientan. Porque La somos, verdad es que somos, somos sujetos, no objetos, ¿no? Entonces también la sangre se nos calienta con algún tema. También escuchamos declaraciones desafortunadas de alguien. Vemos que el presidente lleva 40 días sin ir a Tabasco y de repente dice que ya los hay horarios. En fin, son incongruencias que de repente rescatan a ese ciudadano que está en ti, ese ciudadano que paga impuestos y que tiene todo el derecho del mundo de exigirle al presidente. Y como tienes el micrófono, sí, señor, ¿y por qué no? ¿Por qué carajos no voy a utilizar el micrófono si ahí lo tengo, no? claro. Voy a decir lo que el ciudadano quiere decir también y lo que seguramente la gente que está desayunando, que se le está haciendo un entripado y los chilaquiles se le están haciendo pedazos, está pensando lo mismo que yo, ¿no? Claro. Entonces, Oye, utilizo el medio para eso. No esté bien, no esté mal, pero soy un ciudadano, soy un ser humano también. Iñaki, ofrecí ser respetuoso de tu tiempo. Me cuesta mucho trabajo porque No te es preocupes, todo. adorable la conversación contigo. Pero te quiero preguntar una cosa, ya para despedirnos. De tu etapa profesional Uh como -huh. comunicador, ¿hay alguna etapa tú que seguramente volverías a vivir de las que has vivido? Híjole. ¿Cuál sería? ¿Radio Alicia? Uf. La Radio Elisa fue muy padre, fue una experiencia muy padre, pero una experiencia donde yo estaba aprendiendo. Y cuando recuerdo los errores que yo cometía en Radio Alicia, sonrío, ¿no? Eh, igual que cualquier error que uno cometa en la vida, porque te van haciendo y te van llevando al lugar donde estás ahorita. Sin duda alguna, eh, todos los momentos han sido buenos, han sido divertidos. Mis épocas en el teatro, mis épocas en la trova, mis épocas en el grupo de rock, estando
hasta en el radioprogramas de México, en Rock 101. Al principio, cuando yo llegué a Grupo ASIR, estuve en Mix, he estado, bueno, hasta escribía horóscopos para una estación grupera. Entonces, la verdad es que no le digas a nadie, porque entonces va a decir que ahí está el charlatán que me decía que. Pero creo que cada etapa ha sido excelente. Yo no regresaría. Sí, a veces te da el gustanito de regresar a alguna etapa que a lo mejor recuerdas con cierta nostalgia, ¿no? Como por ejemplo cuando nació mi hijo, cuando era más chiquito. Pero creo que la mejor etapa que uno puede vivir es la actual, porque vivir en el pasado hace que se te obscurezca el presente y no puedes hacer nada del futuro. Jamás vas a disfrutar el momento de una buena conversación contigo o de, por ejemplo, un buen disco o el tener a mi gatita dormida un rato ahí conmigo. En fin, son los momentos que uno debe de disfrutar. El momento presente, el momento actual. Si estás añorando el pasado, ese pasado del que aprendes y ves las fotos y demás. No, pero ahí tengo la foto que saqué con el celular. Sí, pero ¿dónde está lo que tú sentiste? El momento que viste esa puesta de sol o esa bandada de pájaros o esa montaña o tu familia cuando estaba riendo y departiendo en esa comida. La última comida la fue tu mamá o tu papá. Por mucha foto que estuviste sacando, ya no te acuerdas de lo que sentiste de haber estado con ellos. Pues, mi querido Iñaki, la verdad es que dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse o no tiene nada que hacer. Yo las dos cosas considéralas por hecho, pero Igualmente, también. la realidad es que no quiero irme sin agradecer a Sofía Sánchez Navarro, gran conspiradora de causas nobles de este país, entre otras muchas cosas. Mi querida Sofía Sánchez Navarro me hizo favor de actualizarme tus datos y todo y ponernos en suerte, y la verdad se lo agradezco enormemente, tanto como a ti el espacio y el tiempo que me has hecho favor de dedicarme. No, hombre, no, por favor. Mi admiración es perpetua, mi querido Iñaki, y no me cansaré de decirlo, eres un comunicador de gran calado, logras transmitir con sensibilidad, con sensatez, con formación, con educación. Se agradece mucho. No te vuelves agente de Ministerio Público y juez en tus programas, eso también lo agradezco. Hay quienes ya dictan sentencia desde el espacio. No, pues cada quien que tome su decisión, ¿no? Todas Entonces, ahí. pues eso lo celebro, mi querido Iñaki, así que te agradezco Muchas gracias. enormemente este espacio brindado. Y ahora que acabe la pandemia, amenazo con juntarnos con Por favor. chofas, con las chofas y divertirnos y conversar un buen rato, que será muy grato. Si te digo cómo conocí a las chofas, Cuenta, tenemos tiempo. te lo platico rápido. Bueno, en alguna ocasión, ya sabes que las disqueras organizan comidas o presentaciones o lo que le llaman un meet and greet con los artistas. Sí, claro. Entonces, en esa ocasión éramos varias estaciones de radio, entre ellas Rock 101, estaba Digital, estaban varias. Y era una convivencia con Soda Stereo. Entonces, en un restaurante, creo que era en Polanco, me parece. Llegamos varios de las estaciones de radio. Yo no conocía prácticamente a nadie. Y nos sentamos, yo me senté junto con Cerati. Y empezamos a platicar de fútbol y del Che y de muchísimas cosas más. Un cuate interesante, ¿no? O sea, es una de las mejores conversaciones que tengo. Y había una chava con una voz muy roca que fumaba como chacuaco que estaba enfrente. Y en eso estoy platicando con este cuate y de repente, de eso que también escuchas otra conversación, ¿no? Ya son deformaciones de la chamba, ¿no? Y aprendes a estar con un ojo al gato y todo el barabato y a la nota. Y empiezo a escuchar que Sofía está preguntando a uno de la disquera quiénes son los que estamos de qué estaciones. Y empieza a decir, no, de tal estación, y de Rock 101. Se calla todo el mundo en silencio, ¿no? Y se oye la voz de Sofía, que ya sabes que es muy, muy tenue. Esa pinche estación ya nadie la oye, ya ni existe, ¿no? Y entonces que la volteo a ver y digo, ¡ay! ¡Tú eres de Rock 101, chaparrito! Así hemos conocido a Sofía y yo. Oh, encantadora, tremenda. No, es una tipaza. A mí me encanta porque además no tiene, a veces es no todo tiene terreno, es todo auténtica, terreno, ¿no? sincera. Es de esas personas que cuando te dicen las cosas te dicen la neta. Sí, claro. Sí. Sin bronca, sin cortapisas. Y a mí me encanta este tipo de gente. Tenerla cerca, ¿no? Como decía Napoleón, la gente que te diga la neta siempre tenla más cerca que la gente que te está durando. No, Toda la vida. Perfecto. Querido Iñaki,
Te mando un abrazote. Igualmente, La verdad, igualmente, querido Julio. Gracias. un gran placer, la pasé muy padre. Y ahora que esté listo este programa, te lo haré llegar con muchísimo gusto y con enorme No, hombre, yo gratitud. lo voy a atesorar, de verdad. Muchísimas gracias, muy rica la conversación. Ya, y pues invítame más seguido, hombre. Pues aquí Hombre, estamos, sin vas a hacer ver. nada, digo. No, pues igual, yo me baño y me desocupo. Pero bueno, Eh, está un bueno, día lo señor. hacemos en algún lugar de perdición de tus favoritos, ¿no? Y hacemos ahí alguna bohemia padre recordando viejas épocas. Señor, ya sabes, relajiento el indio y le prestas las maracas, mano. Así. Muy bien, Julio. Está bueno. Gracias, Qué Iñaki. Un gusto. abrazote, ¿eh? Muchísimas Igualmente. gracias. Ande. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Bye.